Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los informativos de Solidaridad TV. En forma de titular les vamos a adelantar algunas de las noticias más importantes que podrán ver a continuación. Afganistán es uno de los ejemplos donde mejor se puede comprobar la cruda realidad de los refugiados. Personas con rostro pero sin hogar que en muchos casos han tenido que huir de su país de origen por los diferentes conflictos armados. Intermón Oxfam es una de las muchas organizaciones no gubernamentales que ayudan a esta población. Un techo, agua y un plato de comida son las primeras necesidades que cubren las organizaciones humanitarias. Oxfam Internacional, la red a la cual pertenece Intermón Oxfam, está especializada en la provisión de agua potable en los campos de refugiados. En los campos donde hay agua en el subsuelo, Oxfam Internacional perfora pozos. Les hablaremos de la revista Fusión Latina, que es un referente en cuanto a medios de comunicación para la población inmigrante. 100 latinos es sobre todo un homenaje a 100 inmigrantes que en nuestro país han conseguido ser un ejemplo de superación e integración para los demás. Taller de pintura de integración que hay para jóvenes también. Estos talleres lo que buscan es un poco la interpretación de la cultura a través de la pintura. A este curso pues acuden jóvenes de distintas nacionalidades y lo que se promueve es pues no solo es como la introducción a lo que sería la pintura y el dibujo, pero también trabajamos como parte de nuestro eje transversal lo que es la interpretación de la cultura, para que se dé ese intercambio y pues surjan algunas dinámicas integradoras. Por otro lado, también tenemos los cursos de inglés, inglés para niños e inglés para adultos. Estos cursos están orientados pues a reforzar, sobre todo en los niños que van a la escuela, el manejo del idioma inglés, es inglés de comprensión. Más de 700 personas de 27 nacionalidades diferentes acuden casi de manera regular al Centro Hispano-Ecuatoriano de la Arganzuela en Madrid. Los servicios más requeridos por esta población inmigrante son primero el asesoramiento jurídico y también la renovación de los documentos. Los usuarios ocasionales, que son los que vienen en busca de algún tipo de información puntual, sea asesoría jurídica, sea, por ejemplo, búsqueda de recursos públicos o alguna asesoría de carácter laboral. Estas personas vienen y si acaso hay algún curso que les guste y que se ajuste a sus necesidades, pues se anotan y nosotros los incluimos y empiezan a participar. Y si no, pues los derivamos a instancias o instituciones o servicios donde les puedan resolver sus necesidades, porque nosotros en este centro no resolvemos las necesidades de todos. Claro, os limitáis a orientar. Nosotros tenemos pues los que serían los cursos de formación y las actividades de integración. Una suerte, decía al principio, es que la comunidad del barrio y de la zona periférica pues está acudiendo. Tenemos 736 usuarios permanentes y de los cuales los dos grupos mayoritarios son 341 ecuatorianos y 162 españoles. Ahora sí, la revista Fusión Latina es un referente en cuanto a medio de comunicación para la población inmigrante. 100 latinos es un pequeño homenaje a 100 inmigrantes que con su esfuerzo, con su integración y superación pueden servir de ejemplo para muchos otros. El año pasado, desde mediados del año pasado, desde julio, se empezó a proyectar un trabajo que se presentó este año a finales del mes de febrero, que se llamó 100 latinos. Es una publicación que se espera realizar todos los años y el objetivo es resaltar el trabajo de un grupo de latinoamericanos
que con su historia sirvan de ejemplo y motivación a muchas personas que están tratando de llevar un proyecto de vida aquí en España. Nos encontramos con historias maravillosas del mundo de la inmigración, con historias de vida contadas por sus propios protagonistas que tratamos de resumir en unas pocas líneas para contar qué está pasando con el mundo latinoamericano que reside en Madrid. Encontramos elementos muy interesantes como el mundo de la inmigración es un mundo heterogéneo, entonces encontramos todo tipo de historias. Encontramos historias de emprendedores, de empresarios que formaron sus proyectos aquí desde que llegaron. Encontramos historias de líderes sociales que están haciendo un trabajo por su comunidad muy importante. Encontramos artistas, escritores, periodistas y muchísimas personas que desde sus diferentes profesiones han hecho un trabajo muy interesante por el mundo y que habla del mundo de la inmigración en este momento. En nuestro espacio de salud les vamos a hablar de la enfermedad del Parkinson, que es un trastorno neurológico y degenerativo que afecta cada vez a más personas. Solo en España afecta a cerca de 100.000 personas. Hasta un 20% de los pacientes que tienen Parkinson son detectados antes de los 40 años. En España se estima que aproximadamente hay 100.000 personas con enfermedad de Parkinson, entre 100 y 120.000 para ser más exactos. Y la tendencia en los próximos 20 años es a que se duplicará el número de pacientes con enfermedad de Parkinson, porque el Parkinson es una enfermedad relacionada con la edad, es una edad dependiente. A mayor edad, mayor probabilidad de tener Parkinson. Y como la población española está envejeciendo, pues lo lógico es que año a año veamos más casos de Parkinson. Y a nivel mundial, lo que va a ocurrir es que en países emergentes como China, India, Indonesia, Pakistán, etcétera, ahí se estima que la posibilidad de Parkinson se triplique en los próximos años, con lo cual a nivel mundial habrá muchísimos casos de enfermedad de Parkinson. Entramos en nuestro espacio más solidario. Un día más, una semana más, nos tenemos que acercar hasta Perú, donde la organización no gubernamental Remar Internacional está ayudando 9 meses después a los damnificados por el terremoto que asoló Perú hace, como decíamos, unos meses. En concreto, están en la región de Ica. Valeriano Martín es el responsable de Remar Internacional en este país. Bueno, ahora mismo la verdad que Lima estamos yendo por costa y bueno, la verdad que el paisaje es bien bonito, ¿no? La costa, ves el mar, al mismo tiempo ves hacia el interior el desierto y ha mejorado las carreteras para el acceso a las ciudades donde hemos tenido el terremoto, pero ahora mismo pues se respira bastante tranquilidad. Pues sí, la verdad que sí, desde el 25 de agosto, 10 días después del sismo, instalamos y hasta la fecha nos mantenemos ahí y muchas veces pues sinceramente nos entra no el desánimo, pero nos vemos solos, nos vemos que somos casi, bueno, como ONG cristiana es la única que queda en la zona y como ONG seculares pues vemos que como estamos en la segunda etapa ahora de la reconstrucción de las ciudades en cuanto a las casas, porque ahora mismo uno visita, por ejemplo, la ciudad de Quito, encontramos los terrenos, los lotes vacíos, donde se ha desescombrado todo, pero todavía no se reconstruyen las ciudades. Sí, efectivamente, está cambiando el clima, ya estamos saliendo aquí del verano y en la zona de Ica, donde estamos nosotros, esta zona, diríamos, como se sopla bastante viento tipo levante en España y es un viento frío, es una zona de desierto, es un desierto de costa, la verdad es una zona húmeda y fría, ahora en invierno, y bueno, pues ahí estamos en pistas de campaña y vamos a ver cómo podemos ayudar a la gente con más ropa, con tiendas de campaña, con todo lo que podamos. Sí, efectivamente, la verdad que es una locura de fe y de amor estar todavía ahí en pistas de campaña, porque hemos experimentado calor, frío, otra vez viene el frío, y estamos ahí durmiendo en
en toldos, diríamos, ¿no? Encima de arena de desierto, con colchonetas, con colchones, y nos levantamos a las 6 en punto de la mañana, estamos arriba, tenemos una reunión de grupo donde tenemos un devocional entre nosotros y nos organizamos también para empezar el día, cada uno las tareas de los cocineros, los que sirven, los que cuidan el campamento, la entrada y el orden de los ancianos y familias que vienen a comer y a desayunar. Y ahí también hemos pensado más de 100 padres en un programa de papillas para niños, ¿no? Es un programa para bebés que también estamos trabajando, además de dar de comer a las familias. Estamos trabajando con 100 madres en las que estamos trabajando en un programa de papillas para alimentación a los bebés. Y bueno, es bastante cansado, que terminamos de dar el desayuno y ya tenemos que estar preparando la comida, el almuerzo que dicen aquí al mediodía, ¿no? En ollas gigantes, donde nuevamente nos volvemos a organizar para ordenar a las familias, los niños, en orden, que vayan comiendo, que vayan siendo atendidos. Y una vez, bueno, pues por eso luego hay que, imagínate, nosotros tenemos que lavar los platos, los vasos, las ollas. Hay un gasto de gas que la verdad, pues tenemos un botellón industrial que cargamos cada 15 días, que nos cuesta como unos 150 euros aproximadamente. Estamos gastando unos 300 euros mensuales, 400 de gas en el campamento, y todo eso, pues la verdad que es un esfuerzo. Y en las tardes noches tenemos reuniones también en el campamento con las familias para ver cómo es su situación, cómo mejoran. Entonces, la verdad es muy cansado e intentamos renovar el grupo. Ahora mismo yo voy en ruta y estoy llevando 2 voluntarios para allá. Muchas gracias a Valeriano Martín. La noticia también nos lleva hasta Afganistán, que es uno de los países que más de cerca vive la cruda realidad de los refugiados con rostro pero sin hogar, que en muchos casos se han visto obligados a huir de su país de origen por los diferentes conflictos armados. Intermon Oxfam, por ejemplo, ayuda en el abastecimiento de agua potable. Los refugiados tienen el rostro del dolor del hambre, del cansancio, el dolor de la distancia. En sus ojos se escribe el miedo y el desconsuelo de la guerra. Son familias anónimas que dejan sus viviendas y sus empleos para huir de la violencia. La guerra de Afganistán, en el otoño de 2001, provocó cientos de miles de refugiados. Este escenario de rocas, arena y polvo es el campo de refugiados de Rogani, en la frontera afgano-pakistaní, donde llegó a haber más de 50.000 refugiados. Un campo de refugiados es el peor lugar para la vida de una familia. En Rogani, las temperaturas son extremas, con casi 40 grados al mediodía y por debajo de 0 en la madrugada. La llegada de nuevas familias es constante. Llegan después de días e incluso semanas de caminata. Cumplir con todo el proceso de registro dura varias horas. Un techo, agua y un plato de comida son las primeras necesidades que cubren las organizaciones humanitarias. Oxfam Internacional, la red a la cual pertenece Intermon Oxfam, está especializada en la provisión de agua potable en los campos de refugiados. Les hablamos ahora del trabajo de aldeas infantiles que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, entre 1939 y 1945, muchísimas familias quedaron rotas, pero sobre todo quedaron miles de huérfanos. Allí comenzó el trabajo de aldeas infantiles y en concreto de su fundador, Herman
Meiner. A ver, niños, escuchadme con atención, porque os voy a contar una historia muy interesante que sucedió hace muchos años. En ella ocurrieron cosas tan tremendas que cambiaron la vida de millones de personas en todo el mundo. Esta historia tiene su parte mala y también su parte buena. Desde 1939 hasta 1945 hubo una terrible guerra a la que se llamó la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra hubo combates en muchos lugares del mundo. Se produjeron batallas feroces en todas partes. En el mar, con barcos de guerra y con submarinos. En el aire, con aviones, que disparaban en las montañas, en las ciudades y también en los pueblos y aldeas. Siempre que hay una guerra, hay destrucción y la gente lo pasa muy mal. Muchas casas, monumentos y pueblos enteros fueron destruidos. Millones de personas quedaron sin hogar y sin familia. ¿Y quién ayudaba a esas personas? Depende de la suerte de cada uno. Unos tuvieron la mala suerte de caer prisioneros. Otros fueron acogidos en campos de refugiados y a otros les ayudaban sus familiares y amigos. Pero también hubo muchas personas, mayores y niños, que estuvieron durante mucho tiempo perdidos de aquí para allá sin nadie que les ayudase. Qué mal lo tuvieron que pasar los niños en esta guerra. En la guerra y después de la guerra, porque muchos niños se quedaron huérfanos, sin padres ni familia, ni una casa donde vivir. ¿Y nadie hacía nada para ayudar a estos niños? Sí, claro que sí. En la guerra como en la paz, siempre hay personas buenas que ayudan a los demás, sobre todo por justicia social. Y esta es precisamente la parte buena de la historia, la que os quiero contar con más detalle. Para que no os pongáis tristes, os voy a contar la historia de un hombre que quería mucho a los niños y que al terminar la Segunda Guerra Mundial dedicó toda su vida a ayudar a los pequeños más necesitados. Este señor se llamaba Hermann Meiner y fue el fundador de Aldeas Infantiles SOS. Nació en Austria en una familia numerosa de campesinos y perdió a su madre cuando era un niño. Al término de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a estudiar medicina y se puso a trabajar con niños y jóvenes que se habían quedado huérfanos y abandonados a causa de la contienda. Entonces tuvo una idea maravillosa. El señor Meiner, pensando y pensando cómo podría ayudar a los niños que se habían quedado sin familia y sin hogar, decidió que lo mejor era crear un grupo de familias y después una aldea con varias casas y con una madre en cada casa para llevar allí a los niños huérfanos para que pudiesen vivir contentos y felices y así formar familias. La primera aldea infantil la fundó en un pueblo llamado Imst, en el Tirol, lugar de Austria con bonitas montañas, muchas flores y casas. A esta aldea le llamó La Paz. Y después de esta primera aldea infantil, construyó otra y otra y otra en distintos lugares del mundo. Y así, gracias a Hermann Meiner, a esta estupenda idea y a muchas personas que le ayudaron, el mundo se fue llenando de aldeas infantiles con niños. Les hablamos ahora de pintura, de informática y de edición digital para radio, por ejemplo. Son algunos de los cursos gratuitos que oferta estos días el Centro Hispano-Ecuatoriano de Arganzuela. Cursos, como decimos, completamente gratis para jóvenes y adultos que tienen un claro objetivo, o un doble objetivo. Uno, el de ayudar, el de instruir, y también otro, el de conseguir la integración de estas personas. Pintura, edición digital para radio o inglés son solo algunos de los cursos que oferta el Centro Hispano-Ecuatoriano de Arganzuela en Madrid para este mes de abril. Estos talleres para jóvenes y adultos tienen un doble objetivo: proporcionar formación al alumno con vistas a una posible salida laboral y la integración entre las culturas, porque al centro acuden ciudadanos de todas las nacionalidades y se produce un intercambio. Por ejemplo, en el caso de la informática, no solo se imparte la parte técnica, sino también estamos manejando un eje transversal que está dedicado a promover el espacio de estudio como un espacio también de la participación, de la interculturalidad. Es decir, se debaten también temas que tienen que ver con la convivencia, con la llegada de población extranjera a España, etcétera, a través de las mismas prácticas. En todas las actividades, si es pintura, por ejemplo,
En ese rescate de la cultura lo que se hace es promover el intercambio cultural, es decir, esas percepciones que se tienen de lo foráneo y de lo autóctono. A la hora de que se genera ese debate, empiezan a surgir inquietudes, preguntas, por ejemplo, ¿por qué en Perú pasa esto? ¿Por qué en Bolivia pasa aquello? ¿Por qué en Ecuador? ¿Por qué en España es de esta manera? Y ese tipo de intercambio de información lo que va haciendo es acercándonos más, reconociéndonos siempre en la diferencia. Es decir, reconocer que somos diferentes, pero que somos muy cercanos porque convivimos y tenemos muchas cosas en común. Afortunadamente tenemos un personal docente bastante bueno, en el sentido de que no solo profesionalmente enseña muy bien, sino que además engancha mucho a las personas. Casi 400 personas han pasado por los cursos que ofrece el CEPI y que duran entre 90 y 160 horas. Los requisitos son mínimos y son cursos gratuitos. En el caso de los niños, tienen que venir los padres a hacerse responsables de la asistencia permanente de los niños, porque lo que sí queremos evitar es que la gente se inscriba y luego no asista a los cursos porque se quedan desaprovechadas las plazas. Más requisitos formales, pues lo normal, que sería una identificación, un formulario que hay que rellenar. Recordar que todos los cursos y talleres que se imparten aquí son gratuitos. No se paga absolutamente nada, ya que este es un servicio público. Ya hay vecinos que acuden de forma permanente al centro. Por ejemplo, tenemos el grupo de mujeres que está compuesto por bastantes mujeres que son del barrio, de vecinas de toda la vida de aquí de Arganzuela, y ellas participan tanto en cursos, por ejemplo, de informática, como de pintura, como de posiciones para relajación del cuerpo, como risoterapia, etcétera. Es decir, son usuarias permanentes, decimos nosotros, porque ya llevan un año de permanencia con nosotros en todas las actividades que vamos proponiendo. Las personas de 27 nacionalidades diferentes llegan de forma regular a este centro hispano-ecuatoriano de Arganzuela, en Madrid. Los servicios más requeridos son la asesoría jurídica y también la renovación de documentación. Más de 700 personas de 27 nacionalidades diferentes acuden con regularidad al Centro para Inmigrantes del Distrito de Arganzuela de Madrid, con el fin de recurrir a los servicios de mediación o de asesoría jurídica. Y es que en este centro hispano-ecuatoriano se ha producido un importante fenómeno de integración entre vecinos e inmigrantes, que acuden a participar en las mismas actividades. La comunidad del barrio y de la zona periférica pues está acudiendo. Tenemos 736 usuarios permanentes y de los cuales los dos grupos mayoritarios son 341 ecuatorianos y 162 españoles. Hay 27 nacionalidades diferentes de personas que acuden a este centro. Para nosotros esto es un indicador importante porque nos da la pauta para interpretar cómo está el estado de la convivencia y de la integración. El hecho de que la población autóctona española esté acudiendo al centro y lo haga suyo e intercambie actividades e información con la población extranjera, pues es un buen indicador. Esto, pues repito, nos da la pauta para interpretar que el dispositivo CEPI, por lo menos en este barrio, está funcionando tal cual se planteó en sus objetivos. De los servicios permanentes del centro, al que más recurren los usuarios es al de asesoría jurídica. Los de mediación aún no han calado demasiado entre los vecinos, aunque cada vez se van solicitando más. El servicio de mediación, por ejemplo, es un servicio permanente. ¿Qué mediación se ofrece? Pues si acaso se produjese un conflicto vecinal entre personas, nosotros tenemos personas mediadoras que acudirían a ayudar a gestionar ese conflicto. Estamos dando el servicio permanente de mediación familiar,
donde intervienen nuestras mediadoras profesionales para gestionar aquellos conflictos entre las familias de carácter generacional o más de carácter familiar, ¿no? El servicio de asesoría jurídica, que es permanente. Estos están todo el año. Al de asesoría jurídica acuden muchas personas, es decir, vienen sea por asesoría laboral o por asesoría en materia de extranjería, renovación de documentos, reagrupaciones familiares, etcétera. Y al servicio de mediación cada vez está acudiendo más personas. Esto se debe a que la mediación no es, todavía no forma parte de la cultura de la sociedad española. Es un servicio que se ofrece desde hace muchos años en Madrid y en España a nivel general, pero que no está reconocido, no está muy difundido. La revista Fusión Latina es en este caso un ejemplo de medio de comunicación para conseguir la integración de la población inmigrante en nuestro país. Por ello, el homenaje de 100 latinos, que es lo mismo que hablar de 100 inmigrantes que son verdaderamente un ejemplo de superación y de integración para los demás. Latinos es un proyecto que trata de resaltar el trabajo de 100 inmigrantes en España. El año pasado, desde mediados del año pasado, desde julio, se empezó a proyectar un trabajo que se presentó este año a finales del mes de febrero, que se llamó 100 Latinos. Es una publicación que se espera realizar todos los años y el objetivo es resaltar el trabajo de un grupo de latinoamericanos que con su historia sirvan de ejemplo y motivación a muchas personas que están tratando de llevar un proyecto de vida aquí en España. 100 inmigrantes han contado su historia y anécdotas desde que llegaron a España. La historia de cada uno es diferente e irrepetible. Ejemplo de ello es la historia de Marisol Toapanta. Que contar alguna historia en especial para mí sería un poco difícil porque cada persona trae una historia única y que no se puede comparar. Pero si tuviera que resaltar alguna y que en este momento me parece importante destacar en el área social, una historia muy bonita, te puedo contar la de una ecuatoriana que se llama Marisol Toapanta. Ella trabaja en el CEPI hispano-ecuatoriano y la historia de ella me parece importante porque habla de la historia de muchas mujeres latinoamericanas que han llegado, que han tenido que ejercer un oficio o una labor que ellas en un primer momento no pensaban. Ella trabajó en una casa cuidando a ancianos, haciendo las labores de hogar en diferentes casas. Marisol llegó a Madrid en 1995. Su primer trabajo fue, como la mayoría de sus compatriotas mujeres, de servicio doméstico. Actualmente trabaja en el CEPI, que es el Centro Hispano Ecuatoriano. Su visión ahora es diferente y su objetivo es ayudar a cada uno de los ecuatorianos que se acercan a pedirle ayuda. Y con el tiempo, gracias a sus ganas y a su empuje y a su vitalidad como mujer, ha hecho un trabajo en el área social muy importante para todos los ecuatorianos y actualmente trabaja en el CEPI hispano-ecuatoriano. Es una trabajadora social, pero sobre todo es una amiga a la que muchos ecuatorianos llegan buscando una voz de ayuda y de colaboración y que ha servido de ejemplo a muchísimas mujeres inmigrantes latinoamericanas. Los 100 latinos nos dan a conocer esas historias de cada uno de ellos. Muchos son de Latinoamérica, otros de países del este y algunos de África. Nos vamos a despedir con salud porque la enfermedad del Parkinson es un trastorno neurológico y degenerativo que afecta en España a más de 100.000 personas. En concreto, hasta un 20% de los pacientes que sufren Parkinson son detectados cuando tienen menos de 40 años. En España se estima que aproximadamente hay 100.000 personas con enfermedad de Parkinson, entre 100 y 120.000 para ser más exactos, y la tendencia en los próximos 20 años es a que se duplicará el número de pacientes con enfermedad de Parkinson, porque el Parkinson es una enfermedad relacionada con la edad, es una edad dependiente. A mayor edad, mayor probabilidad de tener Parkinson. Y como la población española está envejeciendo, pues lo lógico es que año a año veamos más casos de Parkinson. Y a nivel mundial, lo que va a ocurrir es que en países emergentes como China,
India, Indonesia, Pakistán, etcétera, ahí se estima que la posibilidad de Parkinson se triplique en los próximos años, con lo cual a nivel mundial habrá muchísimos casos de enfermedad de Parkinson. Hombre, se pueden dar muchísimos consejos. Muchas veces los familiares ya saben qué es la enfermedad de Parkinson, pero para aquellos que no lo sepan es muy recomendable que estén informados, porque la enfermedad de Parkinson a veces es un poco desconcertante, ya que una persona con Parkinson puede tener momentos muy buenos y alternarlo con momentos muy malos en los que apenas puede moverse. Y esto hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Pero el principal consejo es esto, que tiene que procurar que el paciente con Parkinson se mantenga lo más activo posible desde todo punto de vista, activo intelectualmente, activo físicamente, y la persona cuidadora tiene que cuidarse. Cada vez prestamos más atención a este lema de cuidar al cuidador, porque realmente ahí puede distorsionarse mucho la relación y esto no hace más que ir en detrimento del propio paciente. El Parkinson aparece fundamentalmente en personas mayores de 60 años, pero hay hasta un 15% de los casos que pueden aparecer antes de los 40 años. Hombre, con este lema lo que pretendemos es sensibilizar a todos los estamentos que tienen que implicarse en fomentar la investigación en Parkinson para que podamos hacer más investigación. Hace falta muchísimo más investigación. Son las cosas que acaban mejorando la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que las investigaciones son largas, no siempre son fáciles y a veces, muchas veces uno no llega al objetivo que pretendía, pero hay que desandar el camino y volver a andar y para esto se requiere mucho dinero y mucho compromiso por parte de todos. Se celebra el Día Mundial del Parkinson. Con esta noticia nos vamos a despedir. Les recordamos, sin embargo, que nos pueden seguir a partir de las 9 de la noche en la segunda edición de los informativos de Solidaridad TV. Si lo desean también, las 24 horas lo pueden hacer en RKM, en la radio y también en internet, www.solidariatv.com. Hasta entonces, muy buenas tardes.